en el transfer de camino a Halong Bay. La verdad que pasando muy mal, pero muy mal. Los asientos dan masaje. Se pueden tirar hacia adelante, se pueden hacer cama además, ¿no? Sí. Acá para allá. Y yo creo que no me podría acostumbrar a esta vida. Yo creo que finalmente... Sí, es una vida muy dura. Bueno chicos, pues ahora seguiremos viendo... Muestra el mando del... bueno, el manito este de aquí. Para dar masaje. No sé si lo veréis, esto de aquí. Sí que se ve. Esta ahí le das, te da masajes el asiento y todo. Y además es un asiento super premium porque entro yo perfectamente. Ya sabéis que estoy gordi. Y aparte de estar gordi, pido 1,93. Así que si el gordi de mí entra aquí, puede entrar cualquier persona ya. El transfer desde Hanoi hasta la bahía de Jalón durará más o menos 2 horas, tanto de ida como de vuelta. Así que ir cogiendo provisiones si no queréis desesperaros o ver alguna película mientras tanto con vuestro móvil. También deciros que los precios pues oscilan desde 50 euros si lo buscáis por internet o 100 euros, por ejemplo, como nos cuesta a nosotros por ser un tema más VIP, el transporte. Podéis encontrar de todos los precios. La cuestión es buscar en internet y encontraréis lo que más os convenga. Vamos a empezar. Igual. Cheers. Una semilla de maracuyá. ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Sí, flores. ¿Qué de flores? ¿De flores? ¿Para los flores? Aquí nos dan unas galletitas de coco, pero claro que nos dan grandes de moca y coco. Sí. La plantita es natural, es bonita. Bueno, espera que intento, a ver qué tal. Espera, a ver. Hasta ahora. Espera, que me Vale. ¿Quiere abrir su galleta? Bueno. A ver qué tal está, no creo que me gusta. Que no, que me quiere cortar siempre, ¿eh? Esta chiquilla. A ver. Verde. Buenísima. Son de mantequilla Y coco. y coco. Muy buenas. Muy buenas. Es como los dorados. No nos gusta comer ni nada, ¿eh? Bueno, pues aquí Estamos ya que vamos a entrar al barco para
transportarnos al otro. Es un barco privado VIP, así que vamos a ver qué tal. Okay, watch your step. Okay. Thank you. Cuidado la cabeza. Sí. Bueno, pues ya estamos en el barco. Es un barco como si fuéramos a Formentera. Pero también hace unos 100 metros más o menos hasta llegar al gran barco que vamos a ver a continuación. El otro barco no puede fondear aquí cerca, Claro. entonces te tienen que llevar Es hasta ahí. el próximo barco que me compré. No me he comprado ninguno más sino piragua, pero el próximo barco que me compré va a hacer eso. Bueno, pues ya estamos dentro del barco, como habéis podido ver. Otra cosita de bienvenida. Bueno, pues aquí tenemos a... 401. Hay que subir por el ascensor. Por el ascensor, mi vida. Algo pasa con el ascensor. Claro. ¿Eh? Que algo pasa, están arreglando. Sí, pero este está abierto de aquí. Bueno, vamos andando. Vamos por esto. Mira. Vamos aquí, Vamos. Bueno, pues ya estamos en el cuarto. Aquí veis que tenemos Un una... camarote, será, Bueno, en el camarote. Tenemos una salita común, ¿vale? Que compartimos junto a la otra habitación. Y después de esta salita común, venimos aquí y tenemos que ir a 401 y vamos a ver qué hay, porque todavía no sabemos lo que hay atrás de la puerta. Vamos a ver. Oh my god. Oh my god. Entonces, no toques nada. Es una auténtica pasada todo esto, ¿eh? Mira, pedazo de cama. Bueno, no está más grande que la nuestra, no sé. Y si es tan amable, por favor, venga por aquí y vaya a su balcón privado. Oh, wow. Bienvenidos a la bahía de Halong Bay. Vamos a ver ahora el dressing room.
Bueno, pues vamos a que nos hagan. Hello. Mr. Flores. Bueno, pues va llegando ahora. So before we begin, I would like to introduce the person who will be taking us around Holland Bay at a very Captain Me. If your rooms have balcony, you can also use the balcony for smoking or baking. And if you need anything from your room, like extra towels, extra water, or simply... Y mientras comemos nuestras ostras y nuestro sushi, el marino con sus gambas, obviamente, tenemos estas vistas. Qué pasada. Halong Bay, uno de los paraísos más lindos del mundo. Marcada por una leyenda local, cuenta que sus característicos islotes fueron formados por dragones. Halong Bay cuenta con unas increíbles vistas, como podéis ver en este vídeo, y han sido llevadas a convertirlo en el 2011 en una de las 7 grandes maravillas del mundo. También en 1994 Halong Bay fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y es que no es para menos, como podéis observar. Halong Bay, o la bahía de Halong, está situado al norte de Vietnam, a 170 kilómetros de Hanoi. Es una bahía formada por cerca de 2000 islas inhabitadas de rocas carcásticas, y luego veréis por qué están inhabitadas, porque son súper escarpadas e imposibles de habitar. Y está a lo largo de 120 kilómetros de costa, que suponen más de 1500 kilómetros cuadrados de extensión. ¿Está buena el agua? Es espectacular, que estoy un rato voy a irme para bañarme. ¿Vamos para allá? ¿Sí, no tengo una foto? Cuenta la leyenda local, en tiempos remotos, cuando los habitantes luchaban contra las invasiones chinas provenientes del mar, el emperador de Jade, dios supremo del taoísmo, compadecido por el sufrimiento de los vietnamitas, envió en su ayuda a una familia de dragones celestiales que lanzaron joyas y jades a los enemigos para hundir sus barcos. Estas joyas se convirtieron en las islas e islotes de la bahía, uniéndose para formar una gran muralla frente a las invasiones. Una vez lograda la victoria, los dragones contemplaron la belleza del lugar y decidieron quedarse para siempre en aquella bahía, que recibe su nombre vietnamita, Vinh Ha Long, que quiere decir Bahía del Dragón Descendiente. Allí vamos, subiendo los primeros 300 escalones. Voy a decir una maldad en el vídeo.
Por una seguidora. Silvia, podría venir a hacerlos ahora. Que estás de puta madre para hacerlos ahora, ¿eh? No solo que son estos 300 primero, luego hay 400 más Pobre Silvia. dentro de la cueva, como si fuera todo. Madre mía. Silvia y Wences son unos buenos amigos y les mandamos un beso enorme desde la bahía de Jalón. Muy buenas tardes, son ahora mismo las 4:15 de la tarde, en España seguramente serán las 10 de la mañana, 11 de la mañana. El barco nos ha parado en la bahía, en una parte de la bahía de aquí de Jalón y nos ha traído esta cueva de aquí, súper impresionante. Nosotros nos encantan las cuevas, ya hemos visto la de... ¿Cuál era, Karina? Petjama. Petjama, se llama. Petjama. Petjama, que está en Eslovenia. Eslovenia, ¿vale? Que es la más grande de Europa, yo creo que la más grande a nivel mundial, aunque ellos dicen que está aquí la más grande a nivel mundial. No, a nivel de la bahía. A nivel de la bahía, ¿no? Ah, vale, ya decía yo, es que no entendía muy bien el lo he dicho en inglés. Pero para que veáis que es también inmenso. O sea, mira dónde está la gente aquí y dónde estamos nosotros. Es impresionante. Y algo que no había visto nunca en ninguna cueva, que he deducido por mí mismo, es esto que está aquí arriba. Así, mujer. ¿Veis estas formaciones de aquí? Tan curiosas. Pues eso es que el nivel del mar, ¿vale? Antes estaba tan alto que las olas iban erosionando y iban haciendo estas formas. Me quiero imaginar que después el nivel del mar bajaría y dejaría toda la formación de la caverna, y al ser una caverna pues que tiene porosidad, pues sería haciendo las estalactitas y las estalagmitas. Mucho tiempo después. Esto es una tortuga. Lo que pasa es que no se ve muy bien en la foto, pero vamos a dejar un billetito para volver. Con esta canción quiero comenzar la próxima aventura. Bienvenidos a la cena del padrino. Bueno, bienvenidos a esta cena tan especial. Esto es una cena increíble aquí dentro del barco que hemos contratado aquí en la bahía de Jalón. Y empezamos con esta sopa de langosta y espárragos verdes. Vamos a ver qué tal está. Y después mostraremos plato a plato lo que nos van a ir poniendo. A ver, ¿qué tal está? Prueba. Delicioso. Bueno, buen profit. Buen provecho. Bueno, pues después de la sopa fantástica y espectacular, seguimos con una ensalada bañada en Pedro Ximénez y vinagre balsámico. La mía es de pollo porque yo no me gusta mucho el pato, el sabor del pato, pero realmente la que se sirve es con pato, que es esa de ahí. La mía es un poco especial, me han preguntado esta mañana y he dicho que si era posible que no me pusieran pato, porque no es un producto, bueno, no es un animal que me gusta verlo últimamente, así que prefiero comer esto. Te has pedido He una pedido esta cerveza que es Sapphire. que es muy buena, está muy bien y vamos Yo a me ver, he pedido un cabernet francés que está muy muy bueno. bueno, pues vamos a seguir con el segundo plato. Hasta ahora. Bueno, y ahora vamos con uno de los platos principales, que como podéis ver es langosta gratinada con queso, pastel de calamar y vieiras al horno. Qué pinta, ¿no? Una pintaza. Pintaza. A comer. Salsito. Bueno, y en esta gran boda vietnamita en la que estamos, porque esto ya parece un banquete, tenemos el quinto, sexto, octavo ya plato, que es carne de ternera australiana, reducida con una salsa que no sé lo que es, y con patata confitada con rosas, creo que es algo así. Sí. Sí, alguna flor. Bueno, una comida fantástica y espectacular. Muy buena. Bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal, ¿no? Y ahora continuamos con el postre, que nos quedamos en el micro. Y el postre, que es magnífico, estoy diciendo aquí, es una cobertura de té matcha con fruta del dragón, mango y melón. Una maravilla gastronómica.
Bueno, pues, y todo esto no hubiera sido posible si esta es fantástica persona que es Anita. Le damos las gracias, Anita. Yeah, my name is Anita, and I'm a Vietnamese people. And so I'm happy when you are happy watching after other way. And you know, and I is recognize like in the whole competition. One first round is in the 1994, and second round is 2000, and the last round is 2011. And you know, I would like to recommend for visitors from all over the world to visit Hanoi. And yeah, I'd like to meet you when it's with the family. Thank you so much. Gracias. Yeah. Yeah, thank you so much, Anita. Thank you so much. Muchísimas gracias. Pues todo ha sido gracias a ella, porque todo ha sido fantástico, porque ella ha sido la que ha preparado todo y lo que nos ha hecho todo tan especial. Nos ha llevado desde la habitación, nos ha dado un día maravilloso. Muchísimas gracias. Thank you, Anita. Yes, after dinner. Y ahora, llegados a este punto de vídeo, me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Vosotros qué opináis? ¿Merece la pena o no merece la pena este pedazo de crucero por la bahía de Jalón por 1000 euros? Os leo en comentarios. Y aquí estamos desayunando, bueno, haciendo lunch con estas vistas mientras navegamos. Y esta es la segunda excursión que antes os comentaba. Es la visita interior que podéis hacer en Piragua en una barca que va llevándoos una persona y visitar lo que es el interior pues, de estos islotes que podemos comprobar y ver. Os aconsejamos que lo hagáis con la persona que lleva la barca en grande porque la piragua es una manera de hacerlo, pero no es recomendable ya que no es una zona muy amplia y está muy masificado. Espero que disfrutéis. Y como no, Mónica está aquí firmando una dedicatoria de agradecimiento a todas las personas que han hecho que sea un viaje fantástico por la bahía de Halong Bay. Muchísimas gracias a Grand Pioneers por este maravilloso crucero de lujo que no tiene lugar en ninguna otra parte del mundo. Muchísimas gracias.
Y como todos nuestros vídeos, todo llega a su fin. Muchísimas gracias por vernos y quedaros hasta el final del vídeo. Os agradeceríamos que os suscribierais a nuestro canal, así podremos seguir subiendo contenido y subiendo poquito a poco más estos viajes que tanto nos gustan a todos y que podemos ver y compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y un saludo de Fioretta Wanderlust.